Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén... increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigos, amigas, amistades. Cada vez intento que me salga más grueso eso, a ver hasta dónde puede llegar mi voz. Bienvenidos sean a una nueva edición de Relatos Terroríficos, la rama de Ultratumbísima, donde yo les leo y ustedes escuchan sus relatos más macabros, espeluznantes, terroríficos que les han pasado a ustedes o a alguien que conocen sobre un tema en específico. Y el tema de hoy, como podrán haber visto por el título, es Relatos terroríficos en hospitales. Tú, vendrá el doctor, me aplicará cirugía. Un lugar donde suele ser muy común la actividad paranormal es en los hospitales, donde hay mucha afluencia de gente, hay muchos decesos y por ende muchas historias terroríficas. Así que bueno, sin alargar demasiado este intro, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar relatos terroríficos en hospitales. ¡Tún! Hoy vengo a contar una historia que, ojo, no me pasó a mí, sino que a mi mamá. Mi mamá hace varios años fue diagnosticada con cáncer de tiroides, por lo cual siempre o bastantes veces se veía forzada a tener cirugías bastante frecuentes. En una de esas mi mamá, ya cansada y harta de todo esto, estaba llorando. Eran alrededor de la 1 a.m. o algo así. En eso, vi a una señora de aproximadamente 50 a 60 años. No se veía tenebrosa ni nada por el estilo, pero eso sí, con ropa pues de internada en el hospital. La señora le dijo que ya venía de camino al baño y que la escuchó llorar, a lo cual pues se le acercó y la consoló. Incluso dice mi mamá que a todo esto ella pues lo sentía todo, o sea, ella podía sentir que la tocaba, escuchaba sus palabras y todo eso. Le regaló un rosario y se fue. Dice mi mamá que el siguiente día le contó todo a mi abuela y que entre ella y mi abuela se supone que le darían las gracias. Buscaron por todo el hospital e incluso preguntaron al personal, pero resultó que no había ninguna señora con los rasgos ni nada de lo que describió mi mamá. Pero eso no pudo haber sido un sueño, ya que ella cargaba el rosario en sus manos. Tun. Yameas, de alguna forma u otra siento que este tipo de relatos donde ven a alguien en el hospital por las madrugadas, después buscan a la persona y no hay nadie con esas características, suele ser algo muy común. A veces son visitas lindas, tal vez como esta, pero en otras no lo son tanto. Sigamos. Soy estudiante de medicina y durante el 2022 realicé mi año de internado rotatorio de pregrado en un hospital a las afueras de mi estado rumbo a Oaxaca. Soy de Puebla. Para iniciar, me gustaría darte un poco de contexto sobre mí. Desde pequeña he visto y escuchado cosas que podrían considerarse sobrenaturales. Como pienso dedicarme al ámbito hospitalario, no suelo contar mucho esto porque la gente del gremio es muy escéptica y no quiero que me tachen de loca o mentirosa en busca de atención. Durante mis primeras guardias, principalmente en las noches, veía una sombra que recorría el hospital, desde la entrada principal hasta la zona de administración, y se perdía en la entrada del área de quirófanos. Muchas veces lo vi pasar, pero nunca supe dónde terminaba el recorrido de dicha sombra. Me daba curiosidad, pero nunca dije nada. Un dato que tienes que saber es que la mitad del hospital estaba cerrado porque fue designado como área COVID, pero nosotros como internos no teníamos permitido entrar. Sin embargo, los doctores y enfermeras que trabajaban en esa zona contaban cosas como que había una niña que movía las soluciones de los pacientes, que los pacientes movían sus manos y brazos aún estando sedados solo para ver a un niño moviéndolos, que escuchaban monedas y canicas cayendo y que en algunos cuartos la vibra era tan pesada que no se podía estar ahí. Pasados los meses y después de algunos sustos menores, se decidió abrir la otra parte del hospital. Mi guardia y yo estábamos de turno,
así que nos tocó ayudar a abrir y reacomodar todo el mobiliario que se había tomado para improvisar zonas. Mis amigos y yo estábamos muy entusiasmados porque queríamos ver el resto del hospital y chismear, así que empezamos a ir y venir por todas las zonas. En los hospitales tenemos una alarma especial para avisarnos cuando hay algún tipo de código hospitalario, tipo pacientes en paro cardíaco, embarazadas graves, arribo masivo de pacientes y cosas así. Dichas alarmas, al menos en mi hospital, se encontraban en 3 puntos a la vista de todos: urgencia, terapia intensiva neonatal y terapia intensiva de adultos. Cuando sonaba una vez, era paciente grave en el área de urgencias, 2 en quirófano y 3 en hospitalización para saber a dónde correr. Esto será importante más adelante. Una amiga y yo estábamos de metiches en terapia de adultos cuando vimos dicho timbre y justo cuando queríamos acercarnos, este se activó. Los compañeros que estaban en neonatal salieron corriendo preguntando qué pasaba, así que no fueron ellos. Corrimos a urgencias como locos para encontrarnos con todo el hospital alterado, pensando que algo grave había llegado, pero no fue así, no había pacientes. Nadie tocó el timbre de ninguna de las áreas, pero todos lo escuchamos. Una enfermera en tono de broma dijo: seguro fue la niña, debe estar enojada porque estamos haciendo escándalo en su espacio. Preferimos ignorar el hecho y fingir que de alguna forma el timbre se había activado solo para calmarnos. El resto del turno siguió entre algunos pacientes que requerían poca ayuda y seguir moviendo cosas. Más tarde en la noche se me ocurrió hacer exploración por mi cuenta y caminar por los pasillos para encontrar atajos cuando lo vi parado junto al ala 7 en la cama 34. Era la sombra que había visto desde mis primeros días. Estaba parada a la altura de la cabecera, con los brazos cruzados y la cabeza agachada, ladeada, como viendo el colchón. A pesar de ser una sombra, pude identificar algunos rasgos. Era un hombre, alto, gordo, de cabeza muy redonda y definida. No me asusté, pero preferí no quedarme, así que seguí mi camino. No sabía si decirle a mis compañeros, porque una amiga es muy miedosa, pero les dije igual modo. A los días de ese suceso en otra guardia, decidí irme a dormir a la terapia de adultos, ya que esa área no se usaba y tenía los colchones más cómodos. En esa ocasión tuve un sueño extraño. Era de un hombre en cama. El hombre era gordo y no respiraba bien. Sudaba mucho y no tenía puesta su bata de paciente, solo una sábana encima. En mi sueño podía sentir su incomodidad por el calor y no respirar. Me desperté sugestionada y recordando las palabras de mi tía: deja de dormirte en camas donde sabes que mucha gente murió. Esta última vez decidí no decirle a nadie. Ya había asustado a mucha gente la última ocasión y sentía que cada vez me veían más loca o mentirosa. Sin embargo, en un fin de semana que me tocó cubrir nuevamente, una doctora nos empezó a contar sobre la niña que se aparecía. Nos dijo que ella creía en lo que la gente decía, porque algunas veces escuchó monedas y canicas cuando trataba de dormir. Como dato, te dejo que cuando se escuchan ese tipo de ruidos, monedas o canicas, es porque algún ente demoníaco está tratando de llamar tu atención. Como me gustan esas historias, le conté sobre la sombra, su recorrido, características y posturas. Lo que no dije fue en qué ala y cama la veía. La mirada que me dio la doctora me hizo pensar: chale, ya cree que estoy loca, pero mi sorpresa creció cuando me dijo: ese es Magdaleno. El doctor Magdaleno había sido su mejor amigo, pero había fallecido víctima del COVID en septiembre del 2020. La doctora llamó a una enfermera y le dijo: fulanita, la niña ve a Magdaleno. Dicha enfermera me dio una mirada dura y seria. Procedí a contarle lo mismo que le dije a ella, esta vez mencionando el número de cama. Su semblante cambió, sus ojos se abrieron y lo único que pudo decir fue: él estuvo en esa cama, en la cama 34. Yo cuidé de él al inicio, pero empeoró y lo movimos a la terapia. Casi en automático recordé aquel extraño sueño y las palabras salieron casi solas de mi boca. Les dije: lo veo en la terapia, en la cama 1, la más cercana a la puerta, sudando, sin bata y con problemas para respirar. Los ojos de la doctora se llenaron de lágrimas. Parecía que cada cosa que decía era completamente cierta, como si yo hubiese estado ahí. Procedió a decirnos que en efecto, el doctor, debido a su peso y el clima de la zona, le habían permitido quitarse la bata y estar solo cubierto por la sábana,
que cuando lo trasladaron a la capital porque se ponía cada vez más grave, iba boca abajo por no poder respirar, que esa fue la última vez que vio a su amigo porque falleció al poco tiempo de su llegada. Había muerto hacía más de un año de mi llegada al pueblo. Ella dijo que no le tuviera miedo, que él era una persona buena y muy entregado a sus pacientes, que no me lastimaría. Incluso me contó que cuando llegaba a ver a los pacientes, se paraba junto a sus cabeceras, con los brazos cruzados y meneando la cabeza. Era su rasgo característico. Mi tía, que también ve cosas y hace alguna clase de trabajos, me dijo que lo mejor sería ignorarlo, que no se diera cuenta de que lo veía, porque se pegaría a mí en busca de algún tipo de ayuda, que no era del todo bueno si aún vagaba por este mundo. Sospecho que mi tía tenía razón, porque en guardias futuras, en las que no estuve por mi periodo vacacional, mis compañeros de guardia lo vieron nuevamente. Ya no era solo una sombra, era casi tangible. Incluso podían ver que estaba vestiendo la típica bata de doctor. Sin embargo, en el momento en que lo vieron, dos alarmas se activaron. Habían fallecido un recién nacido y un señor, ambos graves e intubados. Nunca volví a verlo. Incluso mis amigos que se quedaron cuando yo me fui dejaron de verlo. A veces pienso que solo lo veían porque yo estaba ahí. Esa fue mi historia. Me gustaría decirte que fue la única cosa que me pasó, pero no. He decidido callarme las cosas que veo en un futuro, porque solo asusto a la gente o la hago llorar, haciéndoles saber que sus seres queridos siguen vagando por aquí, como pasó con mi mamá cuando su hermano más querido falleció. Muchas gracias por compartir tu relato y qué fuerte, amiga. O sea, entiendo tu punto de que tal vez sí es como que mucha responsabilidad ver ese tipo de cosas, porque pues tal vez sí lo quieras externar y uno es que te tachen de loca u otra que sí te crean, pero no sabes cómo la gente va a reaccionar. Muchas veces la gente no reacciona de la mejor manera al enterarse de esas cosas, así que bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sí debería seguirse guardando esas cosas o que sí las debería de contar? Gracias y sigamos. Hace como 3 años mi mamá enfermó gravemente. Tuvimos que ir a un hospital privado de urgencias de tan mal que se puso. La internaron ese mismo día, ya que tenía influenza, pero muy agravada. El caso es que por ser hospital privado, la habitación en la que estaba internada contaba con espacio para que un familiar pudiera quedarse a cuidarla todo el tiempo. Así que entre mi hermano y yo nos turnábamos para pasar el tiempo con ella. Recuerdo que ese primer día me quedé yo y estaba muy cansada, puesto que habíamos pasado muy mala noche. Así que en cuanto me senté en el sillón que estaba junto a la cama de mi ama, me quedé dormida. Apenas pasaron unos minutos cuando claramente escuché cómo golpeaban el costado del sillón, el cual era de madera, como si alguien me quisiera despertar. Abrí los ojos y mi sorpresa fue que no había nadie más que yo y mi mamá, que estaba súper dormida. Cabe decir que en la habitación entraban y salían enfermeras y doctores, por lo que yo esperaba encontrarme con alguien así, pero como te repito, no había nadie más en la habitación. Al día siguiente le conté a mi ama lo sucedido y, muy asustada, me relató que ella había visto algo raro también. Resulta que apenas se despertó, frente a ella vio una cara, la cual describió como un rostro negro con ojos brillantes. Solo de imaginarme eso me da terror. Quiero aclarar que mi ama no suele creer en cosas paranormales, pero cuando me contó eso pude notar el miedo que sentía, puesto que le costaba hasta mencionarlo, y ahora, si le vuelvo a preguntar si aún lo recuerda, cierra los ojos y me dice que no le vuelva a preguntar por eso. Pasaron unos 3 días más ahí y no volví a ver ni escuchar nada raro. ¡Tun! Gracias por tu relato y sigamos. Bueno, antes de seguir con sus relatos, yo tengo uno que contarles cómo les quedó el ojo. Esto no me pasó a mí, pero le pasó a mi psiquiatra en una de las últimas citas que tuve con él. Ya fue hace rato que me la contó, entonces tal vez no vaya a ser una historia tan detallada, pero les cuento lo que recuerdo. Resulta y resalta que pues mi psiquiatra estaba trabajando en un hospital psiquiátrico, donde hay pacientes que se podrían considerar peligrosos o en general mucha gente que tiene muchos problemas mentales. Me contaba que dividían a los pacientes en diferentes zonas dependiendo de su enfermedad u otras cosas. Lo que le pasó fue en el área donde tenían a los pacientes que sufrían de esquizofrenia. En ese hospital había cámaras por todos lados y él junto con otro compañero estaban viendo las cámaras y vieron que en la zona donde estaban todos los pacientes con esquizofrenia severa, pues imagínense que era como el pasillo
y los cuartos donde estaban todos internados. Todos los cuartos estaban cerrados como con candado, tanto como para seguridad de los pacientes como para el personal que trabajaba ahí. Cuando estaban viendo las cámaras, vieron que sobre el pasillo había una mujer que se iba asomando por cada una de las habitaciones. Pero esto sucedió a altas horas de la madrugada, no debería haber a nadie afuera, así que al ver las cámaras mandaron a alguien de seguridad para que fuera a checar quién era la mujer que estaba ahí afuera. El hombre de seguridad se dirigió hacia esa zona y para entrar a ese pasillo había una reja la cual tenías que abrir para poder acceder a esa parte, pero a través de los barrotes de esa reja podías ver todo con claridad. Al llegar ahí, este personal de seguridad se empezó a fijar y les hablaba y les decía que no había nadie ahí, pero ellos veían claramente cómo en las cámaras esa mujer se seguía paseando por el pasillo. El de seguridad les decía que no había nada, no había ninguna mujer fuera, todo parecía estar en orden. Entonces en la cámara vieron cómo esta mujer se fue acercando a la reja hasta estar justo frente a ella. Esta mujer estaba frente a la reja, cara a cara con este hombre de seguridad, el cual les reiteraba que no veía nada, pero mi psiquiatra y su compañero veían claramente cómo esa mujer estaba justo enfrente de él. ¡Tun! ¡Qué horror!, ¿no? Me acuerdo que cuando me contó eso sí me cagué. Pero bueno, ahora sí, sigamos con sus relatos. Esta historia es de principios del presente año, en enero para ser específica. Yo soy estudiante de enfermería y nos mandan a hospitales tanto públicos como privados para hacer nuestras prácticas. Más o menos duramos 4 o 5 semanas. Bueno, en este hospital nos tocaba pasar por todas las áreas, desde urgencias hasta ginecología. Algo que nos marcó mucho a una amiga, varias enfermeras y a mí, fue que estando en esta área entran muchas mamás embarazadas a consulta o que ya están con dilatación y entran a sala de expulsión. Aquí lamentablemente ha tocado que han perdido a sus bebés o tienen abortos espontáneos, o igual que hasta las madres lamentablemente fallecen. También cuando está en código mater, el cual es la activación de un mecanismo de llamado al personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de la gestación. Y como te darás una idea, hay muchas cosas turbias, energías súper pesadas en este lugar. Lo que nos pasó fue que en el turno de la tarde-noche, aproximadamente a las 7:30, se escuchaban bebés llorando, pero no había nada, no teníamos bebés, estaba solo, no había ni siquiera mamás, solo éramos las enfermeras y el ginecólogo. Se escuchó algo fuerte por lo que pensamos que era de afuera, pero tampoco era así. Todas quedamos pálidas porque no creíamos lo que estaba pasando, estábamos asustadas y solo seguíamos escuchando esos llantos de bebés llorar. Tal vez no de tanto miedo, pero yo que lo viví aún no termino de recuperarme. Y amiga, tal vez tú creas que al redactar esa historia no da tanto miedo, pero tómense este momento para pensar, ¿qué harían si ustedes están acostados esta noche, están solos y de repente escuchan a un bebé llorar detrás de ustedes? Yo sí me espantaría. Sigamos. Esta historia le sucedió a mi mamá. Sucedió hace algunos años cuando estaba embarazada de mi hermana, por ahí a mediados del 2006. Mi madre fue a una clínica privada de mi ciudad, San Cristóbal, Venezuela, a realizarse algunos estudios y demás. Nada grave, por lo cual ella fue sola. Por diversos factores, dejaron a mi mamá en una habitación para ella sola mientras procedían los doctores y estaban pendientes de ella. Tuvo que pasar la noche allí. Las enfermeras hacían su turno de guardia y todo transcurría normal. Entraban, revisaban que todo estuviera bien, cambiaban algo y salían, nada extraño. En horas de la madrugada, mientras mi mamá estaba durmiendo, entra una enfermera diferente. Era común que cambiaran de turno por la noche. Somnolienta, mi mamá la observa y todo normal. La enfermera revisó que todo estuviera en orden. Le ofreció un vaso de agua, al cual no recuerdo si lo aceptó o no. En ese instante, mi mamá la ve más consciente y detalla que dicha enfermera estaba embarazada. A la mañana siguiente todo procede con regularidad, por lo cual mi mamá se dirigió a recepción para asegurar que ya se podía retirar de la clínica. Mientras esperaba con el papeleo, una de las mujeres de recepción le pregunta si quería dejar alguna sugerencia sobre el trato de las enfermeras la noche anterior, ya sea favorable o no, por lo cual
Mi mamá le dice que se sintió muy cómoda con el trato de una de las enfermeras del turno de la madrugada, pero que no recordaba su nombre. La recepcionista le dijo que la describiera y mi mamá solo le dijo que la enfermera estaba embarazada. Las recepcionistas se voltearon a ver una a otra de manera inusual. Extrañamente, le hicieron más preguntas a mi mamá sobre la apariencia física de esta enfermera. Luego, entre un tono risueño, le dijeron a mi mamá: «Señora, no se vaya a asustar, pero aquí no trabaja ninguna enfermera embarazada». En ese momento mi mamá se puso pálida y no lo podía creer. Este tipo de cosas paranormales no eran comunes para ella. Alegaron que dicha enfermera aparecía algunas veces a mujeres que están en gestación para ayudarlas con algo que necesiten. Me enteré de esta historia años después de que sucedió. Les digo, amigas, este es un tipo de relato que al parecer suele suceder mucho en hospitales, pero lo bueno es cuando son visitas buenas y que no causan ningún espanto, porque si no, qué miedo. Sigamos. Esta historia transcurre desde hace 2 años, cuando realicé mi práctica laboral. Estudié auxiliar de enfermero o TENS, como le dicen en mi país, TENS. Estaba en una unidad donde se trata pacientes no críticos, por lo que muchos decesos no hay. Como en cada hospital de Latinoamérica, casi nunca hay camas y hay que meter pacientes en cualquier lado que haya espacio libre. Recuerdo que en una de las habitaciones había un señor de edad avanzada. Él había llegado hace meses al hospital y le habían dado el alta para que falleciera en su casa desde antes que llegara yo. A ese señor nadie lo quería en su familia. Iba a la ambulancia a dejarlo a su domicilio, pero nadie salía y tampoco contestaban el teléfono, hasta que un día el señor se agravó y de tanto insistir a la familia, ellos solo dieron orden de que si él estiraba la pata, no lo reanimaran. El señor estaba senil. Cada que yo entraba a verlo, él me decía cosas extrañas, pero yo le había agarrado cariño y me daba pena su situación, por lo que cada que tenía el tiempo me quedaba con él en la habitación conversando. Como dije, el señor no estaba bien. También insistía en que por las noches los niños no dejaban de molestarlo y hablaba cosas muy extrañas como si me conociera. Lo que me dejó realmente helada fue cuando una vez fui a darle de comer y él me preguntó que cómo estaba mi hermana. Yo le seguí el juego, porque obviamente no te puedes poner a llevar la contraria con alguien así. Encima que el señor a veces se ponía violento. Le seguí el juego y él insistía en hablar de mi hermana, hasta que lo que me dijo me dejó la piel erizada. Me tomó de la muñeca cuando le estaba acercando la comida y me dijo: «Te estoy preguntando cómo está Talía. Contéstame, Nicole». Realmente me asusté, porque no podía ser una coincidencia que nombrara a alguien igual que el nombre de mi hermana. Aparte, lo de mi nombre me dejó inquieta igual, porque al ser un señor con demencia, nunca se aprendió bien mi nombre, a pesar de que muchas veces intentaba decírselo. Su semblante daba miedo, tenía los ojos muy grandes y me estaba agarrando con mucha fuerza. Era extraño, porque al estar grave, él apenas podía mover sus manos, tenía movimientos torpes. Por algo teníamos que darle de comer nosotros. En fin, me asusté tanto que como pude me solté y salí de ahí, pero él tenía su mirada clavada en mi nuca. Le conté a mis compañeros y ellos solo me dijeron que estaba exagerando, que quizás fue solo una coincidencia. Me hice la loca y seguí con lo mío, evitando entrar a esa habitación. Al siguiente turno, cuando estaba recibiendo turno de noche, escucho a una de las enfermeras decir que don Harry, nombre falso del paciente, había fallecido en la tarde. Me dio tristeza, porque a pesar de todo, el pobre caballero terminó muriendo en un hospital solo y nadie fue a despedirse de él. Inicié el turno con normalidad y seguí con lo mío. Al ser alumna en práctica, los profesionales siempre te van a explotar, así que por lo general yo me encargaba de hacer casi todas las tareas. Era alrededor de medianoche y tenía que ir a administrar medicamentos a pacientes. Estaba fuera de la habitación donde él había fallecido con el carrito de enfermería. Lo dejé estacionado y cuando iba a entrar a la habitación veo que el carrito se empieza a arrastrar solo hacia la habitación donde antes estaba este señor. Me asusté, pero mantuve la calma. En esos momentos no había nadie en la estación de enfermería porque se habían ido a comer algo a la sala de estar. Caminé hasta donde había parado, pesqué el carrito de nuevo, pero me sentí un poco angustiada ahí sola. Terminé con lo mío y por fin pude ir a comer algo.
Estaba sentada tranquilamente cuando de la nada se empezaron a mover los candados de los casilleros y me invadió un frío enorme que me tomaba hasta los huesos. Ahí ya me asusté, porque ni el viento puede mover con semejante fuerza unos candados pesados. Obviamente, era consciente que en los hospitales siempre penan, pero de todas formas no pude ni comer tranquila. Llegó la hora de turnarnos para ir a dormir. Me fui con unas compañeras. Me había dormido cuando me desperté de golpe, con el corazón acelerado, y lo vi. El señor estaba parado enfrente de mí. Estaba con su bata de hospital y los ojos completamente desorbitados. Susurraba mi nombre mientras iba acercando de a poco. Mi corazón latía con fuerza y no podía moverme, hasta que no sé en qué momento logré despertar. No pude dormir porque sentía todavía una presencia dentro de la habitación. Los siguientes turnos pasaron con normalidad hasta que una noche de festivo había varias habitaciones de pacientes que dejan en aislamientos desocupadas. Esas habitaciones por lo general siempre son diseñadas para un solo paciente, así que tuve que entrar sola. Me cagué de miedo, pero agarré valor. Cuando entré, me invadió un fuerte frío, pero quise hacerme la loca. Cuando estaba poniendo un cubrecama, sentí que la puerta del baño se abrió. Estaba mal cerrada, pensé. Fui a cerrarla bien y cuando me iba a acostar, la cortina se azotó contra la pared, haciendo un ruido bastante fuerte. Pegué un salto y solté un insulto. Fui a verificar que la ventana estaba cerrada y efectivamente lo estaba. Intenté ignorar aquel evento. Me acosté tratando de no pensar en esas cosas hasta que por fin pude conciliar el sueño. Desperté porque escuchaba ruido. Sonaba el grifo de lavamanos corriendo. Pensé que alguien se había metido al baño por X motivo. Incluso pensé que podía haber un paciente desorbitado ahí metido. Me asusté. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero no hubo respuesta. Volví a hablar. Hola. Otra vez no recibí respuesta. A estas alturas ya estaba temblando del miedo. Me levanté y prendí la linterna del celular. Me iba dirigiendo al baño cuando el grifo se cerró e invadió el silencio. Hola, volví a decir. De la nada, otra vez escuchó la cortina pegando contra la pared y de nuevo pegué un salto. Yo estaba al borde del colapso, de verdad tenía miedo y no quería salir de la habitación porque no quería que mis compañeros me tacharan de loca por imaginaciones mías. Volví a la camilla y me tapé hasta la cara. Mi corazón amenazaba con salirse de mi pecho. Me puse a rezar hasta que me estaba quedando dormida, cuando otra vez escuché que susurraban mi nombre. Abrí los ojos de golpe y ahí estaba don Harry parado enfrente mío. Él estaba llorando y tenía la mirada clavada en mí. Su llanto era lastimero, sentía que se me metía por los oídos y me recorría todo el cuerpo. Otra vez no podía moverme, empecé a rezar y en mi mente se me ocurrió decir: por favor, don Harry, déjeme en paz, descanse en paz, por favor, no es mi culpa lo que le pasó, por favor, déjeme en paz. Él seguía mirándome mientras lloraba y yo seguí rezando, hasta que me despertó la alarma del fin del descanso. Mi cuerpo se sentía cansado y los siguientes turnos de noche me daba miedo dormir, pero desde esa noche el Señor dejó de molestarme y unos turnos después mi práctica había finalizado. Solo espero que el Señor haya encontrado la paz. Postdata, después de eso, mi hermana enfermó de COVID. Estuvo muy grave, pero logró salir de ahí. Creo firmemente que don Harry sabía y que me estaba avisando. Saludos desde Chile. Tú, amiga, tal vez te estaba avisando, pero hay formas de avisar, ¿no creen? Hay formas de avisar. ¿Qué es eso de andar avisando, apareciendo parado frente a ti mientras solo querías conciliar el sueño? Ay, no, amiga. Luego ojos desorbitados dijiste y yo de... Gracias por este relato que sí me paró los pelos del uyuyuy y sigamos. Esta historia es de una de mis hermanas que trabaja como química en un hospital del centro de Jalapa. Hace aproximadamente un año platicó que en el hospital donde ella trabaja se aparece el espíritu de un químico, pero no se le aparece a cualquiera, solo a los nuevos o a los practicantes. A ella nunca se le había manifestado esa aparición, pero muchos contaban que ellos sí. Cuenta que una vez estando en turno de la noche, todos sus compañeros e incluso ella salieron a cenar al comedor del hospital, pero uno de sus compañeros, que era el nuevo, les dijo que los alcanzaba porque tenía que ir a recoger una muestra al área de urgencias. Cabe recalcar
que como era el nuevo, no conocía muy bien a todos los del turno y casi no los topaba. Cuando su compañero terminó de recoger la muestra, fue a dejarla al laboratorio y un químico se la recibió. Cuando llegó al comedor con mi hermana y sus demás compañeros, le preguntaron que dónde había dejado la muestra si el laboratorio estaba cerrado, a lo que él respondió que un químico se la había recibido. Todos se voltearon a ver con cara de asombro, pero no le dijeron nada para no asustarlo. Con el paso de los días y las semanas, él se dio cuenta que la persona que vio no asistía a los turnos y fue cuando preguntó por él. Y fue cuando uno de sus compañeros le dijo que ese químico había fallecido y que solo se aparece a los practicantes o a los nuevos. Tun. Ay, amigas. Qué bueno que no se me ocurrió ser médico. Una disculpa, papás, por no querer ser doctor, pero es que siento que uno es la chinga de que yo sé que es muchísimo trabajo, gracias a todo el personal de salud de México y de todo el mundo. Pero aparte saber que estás trabajando siempre en un lugar que es tan susceptible a este tipo de cosas. Zafo cero. Sigamos. Soy de Guadalajara y vivo aquí prácticamente desde que nací. Bueno, yo desde chica siempre había sentido que alguien me ve cuando estoy sola. Sentía vibras raras a la hora de jugar con mis muñecas. Cuando familiares fallecían, no podía ni acercarme a mirarlos porque veían sus rostros cómo me hacían expresiones faciales ligeras. También, la mayoría de personas con las que convivo me dicen que les doy miedo y cuando les pregunto por qué les doy miedo, me responden que no saben bien, pero que es más por la energía o aura que transmito. Ahora, dado este contexto, esta historia que te voy a contar pasó cuando yo tenía unos 8 años. Recuerdo que mi abuela materna estaba hospitalizada. El caso es que yo era menor de edad y por obvias razones no podía ingresar al lugar, así que yo estaba afuera con mi hermano menor. Él tenía unos 6 años en ese entonces, y una tía nuestra se quedó con nosotros. Pasó un rato y yo quería ir al baño. Fuimos los tres y entré yo sola, ya que mi tía estaba cuidando afuera a mi hermano. Bueno, cuando ingresé, la vibra de ahí se sentía muy rara, y cuando fui a lavarme las manos, levanté la cabeza hacia el espejo y vi claramente una sombra de una persona entrando al baño. Lo extraño fue que no se escucharon pasos cuando esa persona entró. No le di importancia y pensé que fue por el ruido del agua. Salí y volvimos a subir, ya que mi abuelita se encontraba en un tercer piso. Cuando llegamos, mi mamá estaba fuera esperándonos. Se pusieron a platicar. A lo lejos del pasillo vi a una viejita en silla de ruedas y una enfermera. Me dio un escalofrío horrible, porque no sé cómo, pero alcancé a notar el rostro de la señora. Se veía muy pálida, pero lo más raro es que tenía una cara demasiado inquietante. No se notaba que tuviera ojos, tenía una sonrisa demasiado espeluznante. Logré notar más su cara porque venían en nuestra dirección. Yo me quedé paralizado y con mucho miedo. Se acercaban más y cuando parpadeé, su cara se veía normal y seria. Tenía ojos y no estaba haciendo ninguna sonrisa. Supuse que era por la luz. Cuando pasaron al lado nuestro, me le quedé viendo sus manos ya que las tenía vendadas. Alcé de nuevo la mirada y ahí estaba otra vez esa expresión terrorífica. Mi mamá me contó que de la nada empecé a llorar demasiado, pero que no decía por qué. Lloré tanto que empezaba a quedarme sin aire. Antes de irnos del hospital, le dije a mi mamá que quería ir al baño de nuevo. Fuimos y cuando había entrado una luz no funcionaba. Se me hizo muy raro, ya que yo había entrado antes y todas parecían funcionar. Entré y cerré la puerta. Jamás se me olvidará esto, pues cuando estaba por salir, la puerta no se abría. Yo me asusté porque soy claustrofóbica y comencé a llamar a mi mamá. No me escuchaba tal vez, ya que no venía. De pronto escuché un llanto. Era un llanto que no podré olvidar. Era de dolor por algo, ya que se quejaba y murmuraba cosas. Entré en estado de shock. Empecé a oír susurros en mi oído. Sentí que el llanto cada vez estaba más cerca del baño donde estaba. No me podía mover y sentí de nuevo un escalofrío en todo mi cuerpo. Mis manos empezaron a temblar. Escuché cómo de la nada entre sus quejidos me llamó, como si diera un suspiro largo. Entré en conciencia ya que mi mamá había tocado la puerta. Fue ahí cuando por fin pude abrir esa cerradura. Abracé a mi mamá y me preguntó que si todo bien, a lo que yo le dije que si no había escuchado a alguien llorando ahí. Ella me vio extrañada y me dijo que no. Me esperó a que me lavara las manos.
Vi hacia el espejo y ahí estaba. Era la señora detrás de mí con la misma expresión. No me podía mover. Se acercó y cerré los ojos lo más fuerte que pude. Escuché como a mi oído susurró: no serás libre. Abrí los ojos, volteé hacia atrás, pero no había nadie. Salí del baño demasiado asustada. Corrí hacia donde estaba mi mamá y regresé a mi casa. Hasta la fecha tengo ese recuerdo. Fue demasiado traumático para mí. Desde entonces no me gusta ir a hospitales y sigo viendo sombras o cosas que se mueven. Cada que cuento esta historia, siento ojos que me vigilan. La mayoría de mis amigos me dicen que tal vez es porque vi una película que me traumó, pero yo sé lo que vi y escuché. También esa cara que jamás se me podrá borrar de la mente y que trato de olvidar. Así que te escribo esto, sintiendo como alguien está sentado detrás mío. Tengo mis audífonos por si me llegara a susurrar algo. Ay, no, mira. Chinga tu madre, qué miedo. Imagínense siempre sentir una presencia con ustedes. Escuchar susurros de la nada. Sentir que nunca están solos. Salvo cero a la verga. Sigamos. Antes de empezar, debo informar que las siglas USIN significan Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, o sea, donde están los bebés que están muy graves. Yo, cuando era pasante de enfermería, en donde realizaba mi servicio social, tuve la oportunidad de rotar en USIN, el cual es un área fuerte de ver porque ves bebés muy graves, prematuros, con malformaciones genéticas, etc. Ahí es de regla checar sus signos vitales para saber si hay algún cambio en el estado de salud del bebé. En varias ocasiones pude notar que el estetoscopio que está en cada una de las cunas siempre se movía a la que era la cuna número 5, dado que es un área de sumas restricciones. No hay ventiladores ni nada porque puede provocar cambio de temperatura de los pacientes neonatos. Incluso están tanto bañando o dando de comer al bebé. Podía ver que había figuras de personas moviéndose en un área donde nadie entraba, porque era una tipo bodega y no hay forma de acceder desde afuera, solo hay una entrada. Ahora bien, en una ocasión, las enfermeras de base contaron una historia en donde una mamá dio a luz y el bebé nació muy grave y la mamá también estaba así. En ese tipo de ocasiones, se lleva inmediatamente al bebé al área de USIN para entubarlo, canalizarlo y darle medicamentos para mantenerlo estable. La mamá escuchó que lo llevaría en esa área y lamentablemente el bebé falleció. Sin embargo, ya de noche en el hospital, una intendente vio cómo había una mujer de bata, descalza, buscando en el piso de pediatría, y ella se acercó y le indicó que ya no podía estar ahí, ya que tenía que estar acompañada de un camillero. Pero la mujer solo repetía: ¿dónde está el área de USIN? ¿Dónde está USIN? ¿Dónde? Busco a mi bebé y las enfermeras dijeron que lo llevaron ahí. Quiero verlo. La intendente compasiva le indicó el área, pero le dijo que era necesario que esperara antes de entrar, ya que no podía verlo estando en ese estado, por protocolos del hospital. Pero cuando volvió la mirada a la mujer, ella había desaparecido. Después se supo que la mujer también había fallecido y estaba buscando a su hijo muerto. En las cámaras de seguridad se veía una figura borrosa, tanto caminando como cuando estaba la intendente. Gracias por compartir este relato. No sé qué traigo hoy, amigas. No sé por qué hoy no estoy grabando tan tarde. Ahorita son las 9. Pero ando así, amigas, ando de que... Pero bueno, gracias por compartir este relato y sigamos. Este relato es el trabajo de mi hermana, que es enfermera. Ella trabaja en un hospital privado en Guadalajara. Es un lugar pequeño, pero se dice que alberga a varios espectros, aunque solo hay historia certera de 2 de ellos. El primero de ellos lo llaman el Grandote, el cual ya te imaginarás en parte el porqué de ese nombre. Se cuenta que antes de la iglesia que está enfrente del hospital había algunos frailes que solían ir a visitar a los enfermos, y pues uno de ellos decidió quedarse en el lugar. Él se apareció justo en el quirófano y han sido varios del personal que lo han visto. Se dice que es un espectro con la típica vestimenta larga que cubre su cuerpo y cabeza, el cual se presume que mide casi 2 metros y no se distinguen sus rasgos físicos. Aunque en general no hace males, sí que saca sustos, ya que cuenta mi hermana que se hace presente
si uno entra solo ahí, o que incluso si se llega a pasar por el pasillo de enfrente, se siente la vibra pesada o una mirada penetrante que sale de la pequeña ventana de la puerta, la cual te sigue hasta que pases por ese pasillo. El segundo espectro no tiene diversas versiones, aunque se trata de una niña que suele jugar en los cuartos de los pacientes. Se dice que ella falleció en el hospital hace años y su ser no pudo encontrar la paz. Ella ha sido vista por los doctores, enfermeros e incluso diversos pacientes. El más reciente avistamiento de ella, una noche donde una señora que estaba con sus familiares dijo que la ventana del cuarto se abría mucho. Al hablarle a la enfermera de turno, ella de broma dijo, es la niña que quiere jugar, y procedió a cerrar la ventana, donde acto seguido se marcaron unas manitas que a los pocos segundos se desvanecieron. Después de eso la noche estuvo pesada a lo que contaron en la mañana, ya que al parecer esa niña no los dejó en paz y siguió haciendo sus bromas con esa paciente y los encargados del turno. Postdata, mi hermana tiene la creencia de que tal vez no sea una niña lo que molesta, ya que como es sabido, ellos al no tener pecados, cuando mueren van directo al cielo. Pero bueno, la verdad, ni ella ni yo quisiéramos comprobar eso. Y ni yo tampoco lo quisiera comprobar, amiga. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Vengo a narrarte una experiencia que viví en el hospital de Tlalpan en la Ciudad de México, que aún hoy me cuesta creer. Trabajaba como enfermera en este hospital, conocido tanto por su antigüedad como por sus leyendas creepy. Una noche en particular cambió mi percepción de la realidad. Era una noche de turno de medianoche, con una tranquilidad inusual. Me asignaron revisar una sección del hospital que rara vez se utilizaba. Este ala, conocida por su arquitectura decimonónica y que nunca limpiaban, siempre había sido motivo de susurros entre el personal debido a su pasado turbio y los rumores de supuestos sucesos paranormales. Yo siempre creí que solo querían espantarme con sus típicas historias. Mientras caminaba por esos pasillos silenciosos, empecé a sentir una sensación de inquietud creciente. Los pasillos, iluminados solo por la luz tenue de las lámparas de emergencia, parecían extenderse más allá de lo normal. Cada habitación que revisaba estaba vacía, pero no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien me observaba desde las sombras. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una puerta que conducía como a una tipo sala de espera antigua. No estaba muy ubicada por lo mismo de que nunca había hecho guardia en esa zona, y nadie quería tomar la guardia de esa zona por alguna razón, pero esa vez me tocó a mí, llena de muebles cubiertos de polvo y tipos de retratos y fotos en las paredes. Al inspeccionar la sala, noté que había una foto de las enfermeras de antes con uniforme antiguo. Parecían seguirme con la mirada. Me daba mucha incomodidad esa foto. Atribuí esto a mi cansancio, pero entonces ocurrió algo que heló mi sangre. Una de las sillas de la sala de espera comenzó a mecerse lentamente por sí sola. Me quedé inmóvil, observando, hasta que una voz suave, casi un susurro, llenó la habitación. Era la voz y la tenue figura de una mujer, pero no se entendía lo que quería decir, y decía eso repitiéndolo como un mantra. Corrí de regreso por el pasillo, pero este parecía haber cambiado, como si las paredes se hubieran reconfigurado. Las puertas que antes estaban cerradas ahora estaban abiertas, revelando habitaciones que parecían haber permanecido intactas desde que se ocupaba esa zona a menudo, con instrumentos médicos antiguos y una suciedad horrenda. Finalmente, tras lo que parecieron horas, encontré el camino de regreso a la sección principal del hospital. Al hablar con los colegas más veteranos, descubrí que las enfermeras de la foto sí trabajaron ahí bastante tiempo, pero fue una de las enfermeras la cual había desaparecido misteriosamente de la nada, como si se lo hubiera tragado la tierra, y su caso solo fue olvidado. La verdad, el tiempo restante que estuve ahí fue muy incómodo y seguía sintiendo esa presencia como si estuviera cerca. Una noche soñé con una mujer que me decía que rezara por ella. Solo eso me rogaba. Lo hice sin saber su nombre. Gracias por tu relato y sigamos. Esta historia me pasó hace 2 años aproximadamente. En ese entonces yo tenía 15
y aquí en Torreón la edad de pacientes en pediatría era como límite 15 años. Al cumplir los 16 te llevan con los pacientes de edad general. Para no hacértela larga, yo estaba internada en área de pediatría porque me faltaban 4 meses para cumplir 16. El día que ingresé fue el martes de la madrugada porque tenía que cumplir ayuno y que mi solicitud fuera aprobada. Aproximadamente a las 2 de la mañana del martes me despertó una enfermera para llevarme al área de pediatría y posteriormente a mi cuarto. Recuerdo que me subió a una silla de ruedas. Estábamos la enfermera, mi mamá y yo, solas en el hospital, ya que por la hora este se encontraba cerrado. Caminamos un largo pasillo que apenas se alumbraba por una luz amarillenta. Llegamos al ascensor y subimos al cuarto piso. Al llegar, había un letrero muy grande que decía pediatría con niños dibujados. Entramos y lo primero que se alcanzaba a notar era un pasillo muy largo y aproximadamente 20 cuartos a los lados de este. Llegamos a admisión, comprobaron mis datos y entramos. Me llevaron en la silla de ruedas por todo el pasillo hasta el cuarto del fondo. Conforme íbamos pasando, yo veía que todos los cuartos estaban solos, sin niños. Mi habitación era la 20 y la cama la número 3. En cada cuarto había 3 camas, pero tenían una lona que era para la privacidad de cada niño. Al llegar a mi cuarto, solo había una niña de como 3 años aproximadamente. Estaba con su papá y se veía que ya iba de salida. Es importante recalcar que como es pediatría, los niños estaban en todo momento con alguno de sus padres. No podían estar ni un momento solos. Me acosté en mi cama y mi mamá estaba sentada en una silla al lado izquierdo de ella. De un momento a otro me quedé dormida. Después de un rato me despertó un ruido. Era la niña y su papá que ya se estaban yendo. Volteé a ver a mi mamá y ella seguía dormida, así que yo también lo hice. De repente me desperté en la madrugada porque me dieron ganas de ir al baño. Al voltear para querer despertar a mi mamá para que me acompañara, vi por la ventana a un niño. Tenía los ojos rasgados y no superaba los 5 años. Me dio un poco de miedo, ya que como mencioné antes, ningún niño podía estar sin su papá y mucho menos de madrugada o salir de su cuarto solo. Más aparte que estaba él solo en el pasillo oscuro y como mencioné, no se encontraba ningún niño ahí. Volteé a ver a mi mamá tan solo un segundo para despertarla, pero al voltear de nuevo al ver al niño ya no estaba. Le platiqué a mi mamá y ella estaba más asustada que yo, pero me dijo que me relajara, que pudo haber entrado un niño en el momento que nos dormimos, así que solo volví a dormir. Al tercer o cuarto día que estuve ahí, recuerdo que quería bañarme. Los baños de pediatría eran un poco grandes, tenían un baño y al lado se encontraba una regadera. Esta tenía un cubículo para que no se regara el agua por todo el baño. Así que mi mamá me acompañó. Cuando ya estaba acabado, le dije a mi mamá que no había metido mi toalla para secarme, así que ella salió y la buscó. Yo me quedé en la regadera sola, eran como las 4 de la tarde. A los minutos de que mi mamá se fuera, empecé a sentir una aura rara, como siniestra a pesar de que fuera de día. De repente, volteo a ver la parte de arriba del cubículo que tenía una regadera con una altura de aproximadamente 1,80 y sobre él veo unos dedos pequeños, como si un niño estuviera colgado de este cubículo, lo cual era imposible, ya que no tenía cómo alcanzar esa altura un niño, y mucho menos podría entrar alguien ya que la puerta estaba cerrada. Solo me quedé viendo fijo y de repente parecía que estos se soltaron justamente cuando entró mi mamá. Estuve internada 5 días y nada más me volvió a pasar. ¿Ustedes qué hacen, amigas? Imagínense, hoy se están haciendo su skincare, se están lavando el hocico para irse a dormir. Voltean a ver la regadera y ven como unos dedos se asoman de ella. Sigamos. Mi nombre es Zach. Un saludo desde Hermosillo. Hace un mes estuve internado en un hospital psiquiátrico por intento de... Y pues bueno, la rutina todos los días era igual. A las 6 a.m. medicamento, 7 desayuno, comida a la 1, cena a las 6 y medicamento a las 7 de nuevo. Los focos se apagaban a las 8:30 y siempre terminábamos durmiéndonos a las 9 o 10 a lo mucho. Comencé a tener insomnio por unos días.
Me levantaba a las 2 o 3 de la mañana y ya no volvía a dormir por más que lo trataba. En una de esas noches estaba tratando de conciliar el sueño de nuevo. Eran como las 3 de la mañana. Estaba tapado hasta arriba con mis cobijas y siento cómo me tocan el hombro y lo aprietan. Seguido escucho a una persona mayor decir: los medicamentos, corazón. Me hundí por la hora y escuché cómo caminaba y despertaba a mis demás compañeras diciéndoles lo mismo. Yo en mi cabeza andaba de, pues bueno, voy a esperar a que regrese conmigo y que me tome la presión primero, ya que escucho que cierra la puerta de nuestro cuarto y me destapo para ver si se despertaron mis compañeras y todo estaba muy solo, todos los focos apagados y nadie estaba despierto, solo yo. Me levanté asustado y salí al pasillo. Todas estaban dormidas. Me acerqué al enfermero de turno por la ventana y le pregunté por la enfermera, y me dice que no es hora de medicamentos y que ninguna enfermera había entrado. Me asusté muchísimo. Le expliqué todo y pues ya me había visto desde hace rato que andaba despierto. También se asustó, pero me tranquilizó, diciéndome que podían ser los medicamentos y que tal vez solo fue una alucinación. Pero volvió a pasar las siguientes 2 noches, la misma viejita diciéndome: los medicamentos, corazón, estrujándome el hombro para despertarme. Los enfermeros obviamente me tacharon de loco, pues era un paciente psiquiátrico, pero yo juro que eso fue real. A raíz de eso, me pusieron notas médicas que estaba escuchando voces y teniendo alucinaciones, y me dejaron más días en el hospital por precaución, pero ya andamos bien. Ay, amiga, saludos hasta mi rancho Hermosillo. Me alegra saber que estás bien y tal vez los enfermeros no te creyeron, pero yo te creo. Sigamos. Esta historia pasó cuando estaba haciendo mi servicio social. Yo estudié kinesiología y mi servicio lo hice en un hospital público de mi ciudad en Aguascalientes en el año 2021. Nosotros salíamos a las 2 p.m. y las interconsultas las podíamos recibir físicas, verbales o por WhatsApp en un grupo que se tenía. En cada cuarto o cubículo hay 4 camas, por lo que caben 4 pacientes y sus familiares. Era un viernes a la 1:40 p.m. Una compañera llamada Rosa y yo habíamos terminado todos nuestros pacientes, ya incluyendo notas, por lo que solo estábamos esperando nuestra hora de salida, cuando llegó una interconsulta vía WhatsApp. El mensaje solo decía: Julia, cama 201. Mi amiga y yo nos molestamos, porque sabían que después de la 1:30 no se podían enviar interconsultas, porque por el tiempo no alcanzábamos a atenderla, a hacer nota y subirla al expediente. Por lo que mi amiga dijo: pues vamos juntas para terminar más rápido. Ella se paró a anotar a la paciente en un pizarrón que teníamos, donde anotábamos a todos los pacientes que se veían en el día, y me dijo: Julia 207, ¿verdad? Le dije: no, 201, enseñándole el mensaje. Ella lo vio y dijo: qué raro, porque justo en ese cubículo nunca metían pacientes por más lleno que estuviera el piso de cirugía. Procedió y lo anotó en el pizarrón. Buscamos su expediente en el sistema. Nos dimos cuenta que en cirugía había 2 Julias recién ingresadas, la de la interconsulta 201 y la otra en el 205. Nos fuimos hacia ese piso y mi amiga y yo íbamos platicando e íbamos tan entradas en el chisme que nos pasamos de cubículo hacia el siguiente, en el que estaba justo a un lado. En ese cubículo estaba una señora ya grande en la cama, con su familiar y una enfermera poniéndole una canalización. Nos tardamos menos de 1 minuto en reaccionar de que nos habíamos pasado y esa no era la cama, cuando ya nos estábamos regresando al cuarto de a un lado, que era el que nos habíamos pasado. El cuarto, como siempre, estaba completamente vacío. No había camas, sillas para familiar, monitores, nada. Solo estaba la señora Julia en una camilla de traslado, sola, sin suero, sin monitoreo de signos, nada. Solo ella en la camilla tapada hasta el cuello con muchos cobertores. Parecía como si solo lo hubieran arrumbado en el cuarto por la prisa. A mi amiga y a mí se nos hizo raro, ya que había enfermeras libres para que la cambiaran de cama, canalizaran, tomaran signos, etc. Pero mi amiga y yo lo que queríamos era terminar rápido, así que iniciamos con la terapia. Al momento de presentarnos y decirle lo que íbamos a hacer, la señora solo dijo: ¿le pueden hablar a mi hijo, por favor? Y mi amiga le dijo: ahorita que terminemos le hablamos. A lo que la señora dijo: por favor, se fue hace rato y ya se tardó.
Mi amiga le dijo, ha de estar con trabajo social arreglando papeles. Ahorita viene, ya hay que empezar. La señora me volteó a ver y me dijo, ándele por favor, es que ya me preocupé. Yo soy alguien con corazón de pollo y muy empática. Yo sí le hacía favores a los pacientes. No está permitido, pero yo sí les prestaba mi celular para que le marcaran a familiares o los contactaba por Facebook para darles noticias de su familiar. Esto a petición del paciente. Claro, e incluso me llegué a ser amiga de pacientes y me agregaban a WhatsApp o Facebook. Mi amiga era todo lo contrario, era súper cuadrada y le gustaba seguir las reglas al pie de la letra. Nunca hacía algo que no estuviera permitido, respetaba el que yo lo hiciera aunque no le gustaba. Por lo que cuando la señora me dijo eso directamente a mí, mi amiga me agarró la muñeca y le dijo a la señora, nosotros no podemos hacer eso, no está permitido. Al terminar, le podemos hablar a trabajo social para que le marque a su hijo o lo traigan para que lo vea. De eso se encarga trabajo social y ya le dije que de seguro ha de seguir arreglando papeles por su nuevo ingreso. La señora solo dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? La destapamos hasta la altura de su estómago, sacando sus brazos, ya que también estaban dentro de las cobijas. Y nuevamente notamos algo extraño. La paciente tenía ropa, todos los pacientes de piso tenían bata, incluso si llevaban menos de 5 minutos de ser ingresados, ya tenían su bata puesta. Mi amiga y yo solo nos volteamos a ver con cara de qué onda y comenzamos a explicarle los ejercicios. La paciente los empezó a hacer súper lento y a la tercera repetición paraba y decía, tengo mucho frío. Y mi amiga le dijo, ahorita con los ejercicios se le quita, le van a ayudar. La paciente siguió. En eso, mi amiga volteó a ver hacia el cubículo que quedaba enfrente pero en diagonal y me dijo, mira, volteé y vi que le estaban dando los santos óleos a los pacientes más graves. Yo no hice ningún comentario, ya que estaba contando y seguí. Era momento de hacer el siguiente ejercicio. La paciente solo me dijo, no puedo, y se intentó tapar. Le dije, sí puede, mire, la voy a ayudar. En ese punto, todos los ejercicios los había hecho ella sola, y al agarrarla para ayudarle y demostrarle que sí podía, la paciente estaba helada. Por mi mente solo pasó, con razón tiene frío. En eso, entró la persona que estaba dando los santos óleos y le preguntó si quería comulgar, y la señora Julia dijo que sí. En eso empezaron a rezar, y obviamente nosotras nos tuvimos que hacer a un lado para que ellos continuaran. Mi amiga dijo, no puede ser, ya son las 2, ya me quiero ir y todavía nos vamos a tardar más por esto. Yo solo le dije, ni modo, y ella contestó, ya no hay que dejar que haga los ejercicios activos, hay que hacerlos pasivos para terminar más rápido. Cuando terminaron de rezar, apenas la persona se dio la vuelta y mi amiga le dijo a la paciente, nosotras le vamos a hacer los ejercicios ahora. La señora solo dijo que sí con la cabeza y empezamos. Mi amiga igual cuando la tocó dijo, ay señor, está muy fría, pero nadie dijo algún comentario siguiéndola. Terminamos después de un rato y nos despedimos de la paciente. Le dijimos que volveríamos el lunes a hacerle nuevamente ejercicios y con unas hojas para entrenar al familiar. La paciente solo dijo, sí, pero ¿le pueden hablar a mi hijo, por favor? Yo volteé a ver a mi compañera y le dije, si quieres ya vete, yo hago la nota ahorita que baje y la imprimo, pero subo a ponerla en el expediente el lunes. Obviamente, yo le estaba dando a entender que le iba a hablar al hijo y por eso me tardaría más en bajar y haría la nota para que ella ya se fuera y no estuviera de malas y estresada de que ya había pasado por mucho nuestra hora de salida y seguíamos ahí. Mi compañera me dijo no, volteó a ver a la señora y le dijo, ahorita pasamos a trabajo social y vienen para que le hablen a su hijo, y se fue hacia la puerta. Yo solo le dije, perdón, nos vemos el lunes. La señora Julia me contestó, está bien, no te preocupes, tú eres muy amable, y se tapó. Me salí del cubículo y mi amiga y yo nos fuimos hacia trabajo social, pero estaba cerrado, no había nadie, así que no pudimos decirles que la paciente quería contactar a su familiar. Ya estábamos lejos del área como para regresar, así que dije no, pues ya ni modo, y nos bajamos a nuestra área a hacer la nota. La hicimos entre las dos para terminar más rápido. Como ya dije, antes de ir a ver un paciente tenemos que leer su nota de padecimiento, y eso, como llevábamos prisa, solo leímos lo más importante y vital. Ya una vez más tranquilas haciendo la nota, nos fijamos en la edad, la cual nos sorprendió mucho. La señora no parecía de su edad, se veía mucho más joven. Su cutis estaba muy bien cuidado,
pero el cuello la delataba, aunque no mucho. Tenía cabello corto y tinte rojo vivo. Se veía de unos 60, pero la señora tenía 77. En fin, terminamos la nota. Se quedó guardada en el sistema y por ende en el registro del hospital. La imprimimos para ya tenerla lista para subirla el lunes y nos fuimos a nuestras casas 40 minutos después. Ya el lunes por la mañana, entre mis compañeros nos repartimos los pacientes que siguen internados por igual, para que nadie vea más o menos que otros. A un compañero que le diremos Amarillo le tocó la señora Julia. El único cambio que había pasado es que la habían cambiado de cama a donde estaban todos los pacientes. Durante el día, cada quien vio sus pacientes, hizo notas, etc. Ya cerca la hora de salida, mi compañero Amarillo dijo: voy a ir a llevarle las hojas de capacitación al familiar de la señora Julia, porque no se las dieron el viernes, ¿verdad? Y le dije: no, el viernes nos la interconsultaron a la 1:40 y aparte no había familiar. Me dijo: no te preocupes, y le dije: espérame, te acompaño, sirve que yo meto la nota de interconsulta en su expediente. Al llegar a piso nos separamos. Él se fue hacia el cubículo donde estaba la paciente y yo me fui hacia donde estaban los expedientes. Busqué y busqué el portafolio del expediente de la señora y no lo encontré. Era normal no encontrarlos, ya que luego los médicos los agarraban, pero después de un rato o al día siguiente estaban ahí. Total, me regresé con la nota en la mano hacia el cubículo donde estaba mi compañero capacitando al familiar. Yo me quedé parada en la puerta del cubículo, viendo al paciente de enfrente a un lado donde estaba la supuesta señora Julia. Después regresé mi mirada hacia mi compañero Amarillo, y cuando vi a la supuesta señora Julia, la sangre se me fue a los pies, porque dije: no puede ser. Amarillo vio a la paciente que no era. Nuestra jefa nos va a meter una regañiza porque a ella no nos la interconsultaron, no avisamos que la íbamos a ver y encima es la paciente incorrecta. Yo tomé una foto a la discreta y se la mandé a Rosa. Le puse: no manches, Amarillo vio a la Julia incorrecta, a ver si no nos regaña Blanca, o sea la jefa. Ella solo contestó: no inventes, ya valimos. En cuanto mi compañero salió del cubículo, empezamos a caminar hacia nuestra área y le dije: ¿viste a la Julia incorrecta? Y me respondió: no, es la única Julia que había. Incluso chequé el historial de los pacientes ingresados el fin de semana y ella era la única señora Julia. Incluso pregunté a mi amiga la enfermera y me dijo que esa era la única Julia ingresada y fui yo el que supuse que ustedes se habían equivocado. Y por eso mi nota la hice de seguimiento, pero metiendo las escalas de las interconsultas. Yo dije: imposible. Le sacudí la hoja de la interconsulta y se la enseñé para que la leyera. Él dijo: qué raro, te juro que no la encontré. No te preocupes, le dije, igual ahorita buscamos su expediente en el sistema. En cuanto entramos a nuestra área, mi amiga Rosa dijo: ¿en serio viste a la señora Julia que no era? Dirigiéndose a mi compañero, y él solo dijo: yo solo vi a esa Julia. Yo me fui directo a la computadora y me puse a buscar a la señora Julia en el sistema y me quedé fría literalmente. Cuando puse su número de expediente que venía en la hoja de interconsulta que habíamos impreso, aparecía: no encontrado, inexistente. Lo dije en voz alta y les dije: vengan. Cuando leyeron, mi compañero Amarillo dijo: ven, les dije, sí me fijé en el número de expediente y no lo encontré. Rosa dijo: imposible que nos hayamos equivocado, tú estás viendo que pudimos hacer la nota de interconsulta. Mi compañera Rosa y yo no nos podíamos quedar así porque estaba súper impactante y súper raro lo que estaba pasando, así que decidimos ir nuevamente al piso de cirugía. Nos dirigimos con las enfermeras que se encargaban de esa área y le preguntamos por la señora Julia, a lo que ellas nos contestaron refiriéndose a la Julia que seguía hospitalizada. Nosotros les dijimos que esa Julia no, que la Julia que había estado en ese cubículo, y señalamos al 201. La enfermera hizo una cara rara, como sacada de onda, y dijo: en ese cubículo sabe que nunca se meten pacientes. Nosotros le comentamos que el viernes vimos una interconsulta y ya la enfermera dijo: pues esperen a que llegue mi compañera a ver si de casualidad ella la vio, porque yo todo el tiempo que estuve aquí saben que mi turno termina hasta las 4 y no vi que ingresaran a ninguna paciente. Cuando llegó su compañera, le preguntamos por la señora Julia y dijo: ahí nunca meten pacientes. Aparte, la única señora Julia estaba en el 205, sigue ingresada y está acá, señalando hacia el cubículo en el que estaba.
La enfermera dijo, igual si gustan le pueden preguntar a los residentes o pasantes para ver si ellos la vieron. Nos dirigimos hacia donde estaban los pasantes. A ellos les preguntamos por la señora Julia del 201 y todos se quedaron con cara ¿de qué están hablando? Nos dijeron, la señora Julia sigue ingresada y sigue ahí, señalando a la otra. Nosotros les dijimos, no, pero la otra Julia, la que también ingresó el viernes. Nos dijeron que no ha ingresado ninguna otra Julia más que ella. Les respondimos, pero lo mandaron por WhatsApp y dijeron que no habían mandado ninguna interconsulta por WhatsApp. Mi amiga y yo nos quedamos viendo con cara de es broma, ¿verdad? Les dijimos, es que hicimos una interconsulta el día viernes, enseñándoles la nota de la señora Julia que estaba en el 201. Ellos dijeron que no había habido ingresos para esa cama. Aparte, no ha ingresado ningún paciente con el diagnóstico que viene aquí para ningún piso. Buscaron el número de expediente en el sistema y les salió lo mismo. Igual, se les vio un poco la cara del susto al ver eso en la pantalla, ya que ellos estaban viendo la hoja impresa, lo cual es un documento que no se puede imprimir si no estás dado de alta en el INSABI. Mi amiga y yo solo dijimos gracias y nos fuimos. Nos sentimos humilladas, sacadas de onda como de ¿qué está pasando aquí? Seguíamos sin creerlo, así que nos fuimos al archivo. En el archivo le preguntamos a la señora si podía buscar este número de expediente. Ella dijo que sí. Después de un rato buscando llegó y nos dijo, lo siento, pero ese número de expediente no existe. Nos quitó la nota y ella misma buscó el número de expediente en el sistema que venía en la hoja. Hasta después de un minuto dijo, pues no está. Mi amiga y yo nos fuimos hacia nuestra área. Para este punto ya estábamos muy sacadas de onda porque dijimos, ¿a quién vimos? ¿Cómo hicimos la nota y por qué no aparece? En eso dijimos, ay, la interconsulta la mandaron por WhatsApp, hay que ver los mensajes. Nos regresamos a los mensajes que se habían enviado el día viernes y no había ninguna interconsulta de ese día a esa hora. Nosotras habíamos leído el mensaje, lo vimos con nuestros propios ojos, no lo vi solo yo, lo vimos las dos. Todos estaban con cara de shock, nadie sabía lo que estaba pasando. Todos nuestros compañeros empezaban a decir, qué miedo, ¿a quién vieron? Y yo me hacía las mismas preguntas. Ya después como que todos intentaron cambiar el tema para que se quitara ese ambiente de tensión que se sentía y yo solo me quedé pensando en ¿qué hubiera pasado si le hubiera marcado a su hijo? Me hubiera dicho, mi mamá ya falleció o me hubiera contestado, estoy arreglando papeles, enseguida voy. No sé, es un misterio que hasta el día de hoy me sigo preguntando, ¿qué habría pasado si le hubiera marcado al hijo de la señora Julia? Tú, amiga, mega, ¿qué hubiera pasado? Porque aparte es eso que estaba mega insistente. Ay, no. Cruz, amiga, cruz. Ando bien cagado. ¿Ustedes cómo van? Ya solo quedan 2 relatos cortos, así que sigamos. Te paso a contar la historia que mi mamá me ha contado varias veces. El hermano de mi mamá estaba en el hospital porque estaba muy grave. Él tenía una enfermedad de nacimiento que lamentablemente acabó con su vida. Duró varios días en cama y mi mamá y mi abuela estuvieron en todo momento con él, pero claro, también salían a comer, cenar, etc. Un día les avisaron que ya estaba muy malito y lo tendrían que operar, y todo ese día estuvieron a la carrera consiguiendo sangre y todo eso. Cuando la noche que mi mamá y mi abuela salieron a cenar, el hermano de mi mamá se quedó solito en el hospital al cuidado de la enfermera. Al regresar, mi abuela le pregunta a la enfermera, ¿todo bien? A lo que ella le contesta, sí, vino su abuelita a verlo. Mi abuela le contesta, ¿qué abuelita? Sí, una señora peloncita, con su cabello recogido. A lo que mi abuela sacó una foto de mi bisabuela para mostrarle a la enfermera. Cuando se la muestra le pregunta, ¿es ella? Y la enfermera contesta, sí, ella. Mi abuela quedó helada, ya que su mamá, la señora de la foto, llevaba varios años de haber fallecido. Mi abuela nos dice que su mamá quiso ir a conocer y a llevarse a su nieto. Gracias por este relato y sigamos. Te contaré una de las anécdotas más intensas que me han sucedido en mi carrera como enfermera. Aquí en mi natal Guadalajara hay un hospital que está por la zona fresa de Zapopan. Se llama Hospital Soquipán. Mientras yo estaba como estudiante, la jefa de enfermería me rotaba en distintas áreas para aprender cosas nuevas. Una vez, roté por el servicio de urgencias donde llegaban cada tipo de pacientes, ya sean muy graves o leves.
Un día que estaba en esa área, tuve una paciente que tenía aproximadamente 67 años de edad. Esa paciente estaba muy grave, tan grave que lamentablemente estaba intubada. Total, sus signos vitales no eran muy estables y los doctores decían que quizás no salía de esta. Mientras yo seguí laborando en mi turno, tenía que estar con ella, administrándole sus fármacos, aspirando sus secreciones, etc. Cuando mi hora de salida llegaba, la enfermera que estaba a mi cargo me dijo que la familiar de mi paciente pasaría como de costumbre a visitarle un rato para ver qué tal estaba la señora. Total, para no hacer más larga la historia, la señora le empezó a hablar a su mamá diciéndole que todo estaría bien y bla bla. El chiste aquí es que mientras le tocaba a la doña, a la otra doña, sus signos vitales empezaron a normalizarse y me saqué de onda. En fin, ignoré eso y me fui para mi casa. Llegué, me bañé y empecé a sentir una sensación muy rara, como si me estuvieran observando. Cuando llegó mi hora de dormir, soñé que la señora me decía: «Mija, no dejes que algo malo me pase. Yo quiero seguir viva. Ayúdame». En fin, me levanté a las 6:30 de la mañana bien sacada de onda y me dije a mí misma: «Ok, solo fue un sueño». Pasaron las horas y llegó la hora de ir de nuevo al hospital. Entré de nuevo a urgencias y ¿qué crees? Mi paciente ya no estaba. Me saqué de onda y le dije a mi jefa: «¿En dónde está la paciente de la cama 10?». Y ella me responde: «No sé, quizás se la llevaron a un estudio, pero si quieres ahorita checo qué pasó». Total, pasaron unos 15 minutos aproximadamente y mi jefa me dice: «¿Qué crees? La paciente murió hoy a las 7 a.m». Y pues ya sabrás qué sentí. Sentí como el frío y el miedo corrían entre mi cuerpo y aún no me lo creo. ¿Cómo es posible que soñara con mi paciente 30 minutos antes de que se fuera con San Pedro? Gracias por compartir tu relato. Ay, amigas, termino este video bien espantado, pero está bien. Yo me lo busqué. Yo fui el que les pidió relatos hospitales, así que no me puedo quejar. Pero bueno, con este relato terminamos esta edición de relatos terroríficos. Ya saben, amigas, que cuando voy a hacer este tipo de videos les cuento en mis historias de Instagram para que me manden sus relatos, así que por favor vayan a seguirme a mi Instagram @SailorBag para que ustedes puedan ser parte de la siguiente edición. Comenten abajo de qué les gustaría que fuera la siguiente edición de relatos terroríficos de este canal. Y pues bueno, por favor, suscríbanse al canal, mínimo denle like al video y si conocen a alguien que también le gusta el contenido de terror, por favor, compartan mi contenido con ellos. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida y esperemos que la próxima vez que visiten un hospital no les pase nada parecido. Adiós.